El tema de enajenación de inmuebles, en realidad, todo el tema de enajenación de activos fijos fue tratado en la ley 1943 y también en la 2010. El tema de inmuebles lo vamos a mencionar muy rápidamente. El precio no puede diferir en más del 15% del valor comercial. Hasta el año 2018 era 25%. 2019 y ahora es 15% del valor comercial. El valor comercial, se establecieron unas reglas para poder establecer cuál es el valor comercial y una guía para la DIAN de cómo establecer el valor comercial, pero en general, pues por supuesto la DIAN no está limitada únicamente a esas guías, sino podrá determinar por los medios que considere adecuados cuál es el valor comercial de un inmueble. Algo muy importante es que cuando yo voy a firmar una escritura, tengo que en la escritura dejar constancia por triplicado de lo mismo, de que el precio es real, de que no hay acuerdos privados en relación con el precio, es decir, que el precio es real y que los únicos pagos que aparecen los únicos pagos acordados en la compra-venta son los que aparecen en la escritura. De nuevo, que el precio que aparece en la escritura es el precio real. Eso es una declaración juramentada que si no se incluye, lo que va a suceder es que el notario se va a poner muy contento porque va a liquidar los derechos notariales sobre 4 veces el valor liquidado en la escritura y asimismo para efectos de renta, ganancias ocasionales, impuesto y derechos de registro, el número que se utilizará como base para liquidar todo esto es 4 veces el valor de la escritura. Conclusión, hay que escribir eso y las implicaciones pues de que esa declaración juramentada se incurra en algo que no sea cierto, es decir, si yo estoy haciendo una afirmación juramentada que no corresponde con la realidad, pues seguramente podré tener implicaciones de carácter penal. Hay un punto que prevé la ley 1943 que no se corrigió en la 2010 infortunadamente, y es que solo aceptarán como costo fiscal las sumas que se hayan desembolsado a través de entidades financieras, lo cual nos hace preguntar qué pasa en el caso de daciones en pago. Es bastante común que yo compre un apartamento que vale 500 millones y entregue como parte de pago un apartamento de 200 millones. Naturalmente ese pago que yo hago en especie, como es ese apartamento, pues no pasa por entidades financieras. Esperaríamos que el reglamento precise que las daciones en pago se entienden también dentro de la categoría pues, de pagos de entidades financieras, así no sea, por supuesto, jurídicamente cierto, pero por lo menos que resuelva ese tema de daciones en pago o que simplemente diga que las daciones en pago también se aceptan como costo fiscal. Bien, el resto de reglas que venían tradicionalmente no cambian, es decir, que yo no puedo vender por un precio inferior al costo fiscal, ni al avalúo catastral, ni al autoavalúo, el que sea mayor de esos 3. Esta referencia que menciona ahí es lo que listas de precios, bases de datos, o sea, son los referentes que menciona la ley para que la DIAN determine cuál es ese valor comercial. Si yo vendo a través de fiducias o esquemas cuyo subyacente, vehículos o figuras jurídicas cuyos subyacentes sean inmuebles, esta regla aplica y estableció una norma de retención en la fuente pues un poco incómoda, y es que cuando el comprador sea una sociedad debe pagarse la retención en la fuente antes de que se firme la escritura a través de un recibo oficial de pago. Este es un procedimiento pues innecesario, incómodo, sencillamente debido dejarse que la retención la practicara el notario y no incurrir en esta innecesaria complicación. Bien, el impuesto común de a los bienes inmuebles, el 2% que aplicaba para inmuebles que superaran 918 millones de pesos y fracción, fue declarado inexequible y por lo tanto desapareció el ordenamiento jurídico y no fue reproducido en la ley 2010. ¿A partir de cuándo queda sin efecto esto o quedó sin efecto? A partir del momento en que se dicta la sentencia de la Corte Constitucional, que es el 5 de diciembre de 2019. Quiere decir que si usted el 4 de diciembre de 2019 firmó escritura, o antes, firmó escritura, no es independientemente de cuándo haya registrado esa escritura, sino en el momento de firma de escritura, fue desde el 1 de enero del 2019 hasta el 4 de diciembre del 2019, y su inmueble valía más de los 26.800 VTs al momento de esa enajenación, se hizo por mayor valor a eso, pues se causó el impuesto y pues ahí no hay nada que hacer, no hay lugar a pedir
devolución ni que se considere que hubo pago de lo no debido, porque sí fue debido. Las leyes de la Corte Constitucional, perdón, las sentencias de la Corte Constitucional tienen ese efecto normalmente hacia futuro, desde el momento de la sentencia, pues.